mis amados. Saludo cristiano en el nombre del Señor Jesús. Les habla su pastor y amigo Eduardo David Taborda. Bienvenidos a su programa Descanso para tu alma. Gloria al nombre del Señor. Este programa, mis amados hermanos, es con el sentir de poder transmitir la palabra de Dios a todas las gentes. La Biblia dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, para que nos sigas a través de las redes sociales y compartas este enlace, compartas este video con todos tus conocidos, con todos tus amigos, familiares, parientes, con todas las personas que tú quieres que ellos también puedan ser enriquecidos por esta palabra. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. En el día de hoy tenemos una pregunta que muchas personas se hacen, que surge en el corazón y en el pensamiento de muchas personas que de alguna manera creen a la palabra de Dios, que de alguna manera creen en Dios, pero no participan de ninguna iglesia, no participan de ninguna religión, solamente profesan creer en Dios. ¿Acaso seré salvo si no soy evangélico? Y si no soy evangélico, ¿seré salvo? Las personas se hacen esa pregunta. Ellos piensan que si es necesario pertenecer a alguna religión, que si es necesario pertenecer a alguna iglesia para poder salvarse. Bueno, en esta ocasión entonces queremos tomar la escritura, queremos tomar la palabra. Siempre la palabra de Dios es nuestra base para poder expresar la predicación, para poder expresar cualquier pensamiento que tenga que ver con Dios. Bienvenidos, vamos a mirar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5 y el verso 39. Evangelio según San Juan, capítulo 5 y el verso 39. Son unas palabras del Señor Jesucristo, unas palabras directas del Señor Jesucristo a todas aquellas personas que lo estaban siguiendo, para todas aquellas personas que lo estaban escuchando. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Volvámoslo a leer, San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, yo quisiera que oráramos en este momento para pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inspiración, que nos dé revelación de su palabra. El profeta, Dios le habló al profeta y le dijo: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si en verdad quieres conocer la verdad, si en verdad quieres saber la verdad, entonces tienes que orar a Dios, tienes que pedirle a Dios que te dé entendimiento, que te dé sabiduría. Oremos. Señor Jesús, maravilloso Dios del cielo, exaltamos y glorificamos tu nombre, te damos la honra, la gloria y la alabanza. En esta ocasión, Señor, nos acercamos a ti en oración para pedirte que nos ayudes, que nos muestres la verdad. Mira a cada una de estas personas que está frente a su pantalla. Ayúdales, dales sabiduría y revelación de esta maravillosa escritura para conocer la verdad. Es trascendental, Señor, que ellos conozcan la verdad, que ellos sepan la verdad, que ellos puedan vivir la verdad, Señor Jesucristo, conocerte a ti, nuestro único y gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, tenemos un tema entonces que surge en el corazón y en el pensamiento de muchas personas, la gran inquietud: y para salvarme tengo que ser evangélico. Bueno, la pregunta nos propone varias cosas. Primero nos tiene que poner a pensar y a creer
que hay una salvación y que hay una condenación. Porque estamos diciendo, para salvarme tengo que ser evangélico. O sea que en el pensamiento, en el corazón, sí está la idea de que existe una salvación y de que existe también una condenación. Si yo creo que hay una salvación y hay una condenación, entonces también tengo que creer que existe el bien y que existe el mal, ¿cierto? Tengo que creer que existe el bien y existe el mal. Si creo que existe el bien y existe el mal, entonces tengo que creer que hay una verdad y hay una mentira. Que hay una verdad y que hay una mentira. Si yo creo en la verdad y creo que también existe la mentira, entonces tengo que creer en Dios y tengo que creer que existe el diablo. Tengo que creer que existe Dios y también tengo que creer que existe el diablo. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Y no solamente que existe, sino que es galardonador, o sea, que le da recompensas, que Él bendice, que Él ayuda. ¿A quiénes? A los que le buscan, a los que creen en Él, a los que creen en Él de veras. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si yo creo en Dios, entonces también debo creer en la veracidad de su palabra. La Biblia es la que me habla a mí de Dios. Pero yo no solamente puedo pensar que Dios existe y desconocer que Él tiene un propósito, que tiene una voluntad, que Él nos ama, amén, que Él ha hecho una obra extraordinaria, que nos ha dejado su palabra. Los que creemos en Dios, entonces, tenemos como base de autoridad la Escritura. La Biblia es la palabra de Dios. Eso dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, porque toda la Escritura, o sea, refiriéndose a la Biblia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. La escritura que leímos hace un instante, el versículo que leímos hace un instante, son unas palabras del Señor Jesucristo, donde Él nos dice dónde podemos encontrar la verdad, donde Él nos explica y nos aclara de una manera amplia dónde podemos saber más de Él, conocer de Dios, quién es, cuál es su nombre, cuál es su propósito, cuál es su obra, qué quiere con nosotros, para qué nos está llamando, para qué nos dejó su palabra. Nos habla ampliamente de lo que es la salvación y de lo que es la condenación. ¿Por qué tenemos que ser salvos? ¿De qué vamos a ser salvos? ¿Por qué no nos debemos condenar? ¿Qué es la condenación? La Biblia nos habla de todas esas cosas. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si usted tiene claro que hay una salvación y que hay una condenación, que hay una verdad, que hay una mentira, que existe Dios y que existe el diablo, que existe el cielo, que existe el infierno, y que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad de Dios, entonces podemos entrar en el tema que hemos propuesto, y es necesario ser evangélico para salvarnos. Y para salvarnos hay que ser evangélico.
Tenemos que comenzar entonces a estudiar y a meditar qué es el Evangelio, qué significa la palabra Evangelio, en qué consiste, por qué está la palabra Evangelio en unas Biblias y por qué en otras Biblias no está. Sí me hago entender, gloria a Dios. Algunas versiones de la Biblia no mencionan la palabra Evangelio y otras versiones sí la mencionan. La palabra Evangelio simplemente significa buenas y nuevas noticias. Eso significa la palabra Evangelio, buenas noticias. Entonces, como les decía hace un instante, hay versiones de la Biblia, sobre todo las versiones más usadas por los católicos, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Nácar Colunga. Esas Biblias no mencionan la palabra Evangelio, sino que simplemente hablan del significado de esa palabra, buenas noticias. Por ejemplo, esta Biblia dice, arrepentidos y creed al Evangelio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquellas versiones simplemente dice, arrepentidos y creed a las buenas noticias. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no menciona la palabra Evangelio, sino que simplemente menciona la frase buenas noticias. Sin embargo, si tú buscas en un diccionario, si tú buscas en algún, que valga la redundancia, en algún buscador de internet, la palabra Evangelio simplemente te está diciendo que el Evangelio es las buenas noticias que nos hablan de Jesucristo. El Evangelio es la vida, el ministerio, el nacimiento, la muerte, la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué el Evangelio es las buenas noticias y por qué el Evangelio habla de Cristo? Porque Jesucristo fue el que nos trajo a nosotros la buena noticia de la salvación. Vamos a hacer un paréntesis. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Por qué debo de ser salvo? La Biblia nos está diciendo que Dios tenía un propósito y era de crear una raza en especial, la raza humana. Y de hacerla y crearla, ¿para qué? Para honra y gloria de su nombre. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y dice la Biblia, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios quería una raza, una especie, una creación que lo conociera, que lo amara, que lo buscara, que lo adorara, que quisiera estar con él, que le sirviera. Y entonces creó al ser humano, creó al primer hombre y creó la primer mujer y los puso en el huerto de Edén. Y en el huerto de Edén puso dos árboles, dice la Biblia, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Dios le dijo al hombre que podía comer de todos los frutos del huerto, pero le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, entonces morirás. Dios le dio mandamiento al hombre. Alguien dirá, ¿y Dios para qué le dio mandamientos? Si Dios no le hubiera dicho al hombre de eso, entonces el hombre no hubiera pecado. Seguramente el hombre no hubiera pecado, pero entonces no hubiera tenido libre albedrío. Porque una de las características de la creación del hombre es el hecho de que Dios al ser humano le dio libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de poder tomar decisiones, la libertad de que el hombre tome decisiones. El hombre tenía que decidir si seguía el bien o seguía el mal. ¿Por qué? Porque Dios quería una especie, una raza de hombres que lo adoraran, que lo buscaran, que lo amaran, que le sirvieran, pero voluntariamente, no por el hecho de que no hubiera opción.
Si Dios no le pone al hombre el bien y el mal de frente, entonces el hombre no hubiera tenido opción y hubiera tenido que buscar a Dios, servirle a Dios sin opción, no voluntariamente, podríamos decir que de manera obligatoria. Entonces la única manera que Dios podía conseguir que el hombre lo buscara, lo amara, le sirviera, le creyera, lo adorara, era que lo hiciera voluntariamente a través del libre albedrío. Entonces, en el huerto del Edén, el ser humano decidió voluntariamente desobedecer el mandato, el consejo de Dios, el mandato de Dios, el mandamiento de Dios, y comió del árbol del bien y del mal. Y cuando el hombre comió de ese árbol, entonces dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos y conoció y entendió qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero Dios le había dicho: el día que comas de ese árbol, de cierto morirás. ¿Por qué? Porque Dios había creado al hombre en una condición y en un estado de inmortalidad. Dios no creó al hombre para que el hombre se muriera. Dios no creó al hombre para condenarlo, ni mucho menos. Pero le había dicho: si comes de aquel árbol, te mueres. Entonces el hombre comió, pero no se murió inmediatamente. El hombre tuvo un tiempo de existencia, de vida en la tierra mientras se multiplicó, mientras procreó, y entonces ahí sí murió. Pero Dios no ha querido que el hombre muera. La Biblia dice: porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepiente y viva. La Escritura dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios había establecido la salvación y había establecido la condenación. La condenación no para el hombre. Dios había establecido la condenación para el ángel que había establecido o que había pecado por sobre todas las cosas, y fue el primer pecador, un ángel llamado Lucero. Lucero quiso ser igual a Dios. Lucero quiso apoderarse del trono de Dios, de la autoridad de Dios. Convenció la tercera parte de los ángeles, y entonces Dios, como castigo, lo desterró del cielo y le puso sobre su cabeza sentencia de condenación para él y para todos los que le habrían de seguir. Cuando el hombre decidió pecar, le dio la espalda al mandamiento de Dios, desconoció la autoridad de Dios y se fue detrás de sus propias perversidades, se fue detrás de sus propios pecados. La Biblia dice: todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso pasó con el hombre. El hombre se pervirtió, el hombre cayó en pecado porque Lucero lo engañó, porque Lucero lo convenció para que comiera del árbol del fruto del bien y del mal, diciéndole: el día que comas de él serás como Dios. Entonces el hombre tuvo esa arrogancia en su corazón, tuvo esa avaricia de pretender creer que podía llegar a ser igual a Dios, pero con lo que se encontró fue con la destitución del paraíso. Fue destituido de la presencia de Dios y fue sentenciado a condenación. No es que el hombre se va a condenar, el hombre ya ha sido condenado. La Biblia dice: porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la Biblia: ya ha sido condenado, o sea, ya hay una sentencia de condenación para el mundo, para el ser humano, a causa del pecado. Como Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva, entonces tomó la decisión de hacerse hombre
amén, tomó la decisión de manifestarse en carne para salvarnos a nosotros. Porque la única manera de salvar al ser humano era pagando el precio por el pecado. Dios estableció un precio por el pecado y dijo: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Quiénes reciben ese regalo de Dios? Los que creen en Él. ¿Y quiénes reciben la condenación? Los que no creen en Él. Así de sencillo. Los que creen a su palabra o los que no creen a su palabra. Dios se hizo hombre, Dios se humanó, Dios tomó forma humana, nació de mujer, llamó a una mujer que Él consideró digna, pura, amén, santa, para nacer a través de ella, y escogió a María. Pero el Señor Jesucristo envió a su ángel, y antes de que ella concibiera del Espíritu Santo, el ángel vino y la anunció a ella. El Señor no la tomó a ella así, sin que ella supiera, no. Él primero le consultó, él primero le avisó, él primero le dijo su propósito para ver si ella aceptaba. Entonces el ángel se le apareció a María y le dijo: María, eres bienaventurada, Dios te ha escogido, porque Él va a sembrar en ti una semilla, y nacerá de ti, nacerá del Espíritu Santo, un niño, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a su palabra. Ella aceptó inmediatamente. Dios no la obligó, eso no fue una sorpresa, que cuando menos piensa se vio en embarazo. ¡Ay, qué pasó conmigo! No, Dios primero le avisó, porque Dios primero llama. Dios no entra obligatoriamente al corazón de nadie, Dios primero toca. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios primero llama. Dios entonces le habló a María a través del ángel y le dijo que el niño que iba a tener sería del Espíritu Santo. Y le dijo cómo lo debía llamar. Le dijo: y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque el nombre de Jesús significa Salvador, significa Redentor. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Porque es el pecado el que lleva al ser humano a la condenación. Es el pecado el que hace que el hombre se pierda. Entonces, si Dios viene y nos salva a nosotros del pecado, entonces somos libres de condenación. Jesucristo entonces se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces mire que hay una condición para poder ser hijo de Dios, y es creer en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Él? El nombre de Jesús. Dice la Biblia: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Los primeros seguidores de Cristo, porque el Señor se propuso establecer un pueblo en esta tierra, y ese pueblo es el que ha de promulgar su palabra. Ese pueblo es el que ha de conocerle, de servirle. Ese pueblo es aquel sobre el cual descienden todas las promesas de Dios, sus bendiciones, su Espíritu Santo, su palabra, y por ende la salvación.
A ese pueblo la Biblia lo llama iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la Biblia nos habla de la iglesia y nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios hizo de la iglesia su esposa. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que Dios tomó la iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Entonces Dios ha formado un pueblo, y a ese pueblo el mismo Jesucristo lo ha llamado su iglesia. Ahora, los primeros seguidores de Jesús fueron llamados discípulos. La gente los conocía como los discípulos de Jesús. Más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la historia bíblica que aquellos seguidores de Jesús eran llamados los del camino. Y más adelante, entonces dice la Biblia que fueron conocidos como cristianos. Cristianos que predicaban un mensaje. El Señor Jesús le dijo a esos cristianos, le dijo a los primeros discípulos, a los primeros creyentes, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen estas buenas noticias, o sea, el evangelio. Vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio a toda criatura. Y les dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces los discípulos tomaron esa comisión, esa gran comisión de nuestro Señor Jesús, y comenzaron a predicar ¿qué? Las buenas noticias. Comenzaron a predicar ¿qué? El evangelio, porque evangelio son las buenas noticias. ¿En qué consistían las buenas noticias? En que Cristo Jesús se hizo hombre. Esas noticias consistían en la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En eso consisten las buenas noticias. En eso consiste el evangelio. El evangelio es el nacimiento de Cristo, su ministerio, su predicación, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, su descenso en el Espíritu para llenar a sus discípulos, para llenar a su pueblo con poder y darle la autoridad. El evangelio habla de la presencia de Dios en medio de la iglesia. El evangelio trata del poder de Dios en la vida de aquellos que le hemos creído, de aquellos que le hemos servido, de aquellos que le hemos entregado nuestra vida. Vivir el evangelio consiste en un cambio profundo interno de nuestro ser. Dice la Biblia: el que está en Cristo Jesús, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Hubo un hombre llamado Nicodemo, era un maestro en Israel. Y entonces Nicodemo comenzó a hablar con el Señor Jesús y a decirle: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo, conociendo el corazón de él, conociendo su pensamiento y realmente a lo que había venido, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Parece que Nicodemo no había entendido bien lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús le volvió a decir: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento.
de un nuevo ser, de una nueva obra en la vida y en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, en su condición de pecador, no puede entrar al reino de los cielos. El hombre pecó y fue destituido de la presencia de Dios y fue declarado en condenación por causa del pecado. Pero la única manera de que el hombre sea salvo de la condenación es creyendo y aceptando la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Lo que predica y lo que enseña el Evangelio. Si nosotros queremos saber qué es el Evangelio es el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. El Evangelio es todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Entonces, si nosotros creemos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, estamos creyendo al Evangelio. El apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz, o sea, la enseñanza de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Y Pablo le dijo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al extranjero. No solamente los judíos debían creer a esa palabra del Evangelio, sino que todas las personas en cualquier lugar del mundo debían de creer a la palabra del Evangelio, porque el Evangelio se convierte en un estilo de vida para nosotros, en un estilo de vida según Dios, en un estilo de vida según la Biblia, en un estilo de vida según la palabra de Dios. Para poder ser salvos se necesita una transformación profunda en el corazón y en el pensamiento del hombre. El apóstol Pablo le dijo a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El hombre en el pecado está en tinieblas, está en oscuridad, está en ignorancia, está lejos de Dios, está muerto. El apóstol Pablo dice, mas vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, Dios os dio vida juntamente con Cristo. O sea que la única manera de salir de esas tinieblas, de esa ignorancia, de ese estado de condenación, es creyendo en Jesucristo. Esa es la condición del hombre que está en pecado. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, hay una transformación interna, una transformación en la manera de pensar, una transformación en la manera de hablar, una transformación en la manera de ver, una transformación en la manera de ser, una transformación en la manera de vivir. Somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque creímos al Evangelio de Jesucristo. Y entonces, por haber creído al Evangelio de Jesucristo, por haber creído a las buenas noticias de Jesucristo, entonces es que somos llamados evangélicos. Entonces surge la pregunta, ¿y para salvarme tengo que ser evangélico? No necesitas creer o pensar que tienes que ser evangélico. Tienes que ser hijo de Dios. Para poder ser salvos tiene que haber esa transformación en tu corazón y creer a Jesucristo. Porque cualquiera puede decir, no, yo soy evangélico porque asisto a una iglesia. Yo soy evangélico porque cargo la Biblia. Yo soy evangélico porque creo en Dios. Ser evangélico va mucho más allá. Y es una relación más directa con Dios. Entonces somos evangélicos no solamente porque nos hacemos llamar evangélicos. Y creo que
que muchas personas le tienen miedo a la palabra evangélico. Mucha gente le tiene miedo o pavor a la palabra evangelio. Pero seguramente es porque desconocen esa verdad de Jesucristo. Muchas personas pueden pensar que se pueden salvar de otras formas, de otras maneras. Pero la Biblia dice, hay caminos que a los hombres le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de entrar a la salvación, de entrar al reino de los cielos, es creyendo en Jesucristo y teniendo una transformación profunda en nuestra vida. Tenemos que salir de la ignorancia. Tenemos que venir al conocimiento de la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad. No dice sabréis la verdad. Porque muchas personas saben la verdad, pero siguen encadenados. Lo que la Biblia dice es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la diferencia de saber a conocer? Yo puedo saber algo, pero no lo he experimentado. Solamente tengo un conocimiento teórico, ¿cierto? Una información teórica. Pero el conocimiento ya está basado en la experiencia. Nosotros hemos conocido a Jesucristo. La palabra de Dios nos ha revelado a Jesucristo. Lo sentimos en nuestro corazón, lo sentimos en nuestra vida, sentimos cómo nos ha transformado, cómo nos ha perdonado, cómo nos ha regenerado, cómo nos ha bautizado con su Espíritu Santo, cómo cada día nos habla, sentimos su presencia cuando lo adoramos, cuando oramos, cuando predicamos, cuando escuchamos la palabra. Todas esas experiencias, la manera como ha sanado nuestras enfermedades, los milagros gloriosos que hemos visto en nuestra vida. Porque cuando el Señor le dijo a los discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, les dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el Señor Jesús les dijo, y estas señales seguirán a los que creen. No está diciendo que para poder creer tenemos que seguir señales. No. ¿Por qué? Porque al Señor primero hay que creerle para poder después ver. Hay que creer para ver. El mundo tiene el dicho al revés. El mundo dice, hay que ver para creer. Pero con Dios y con la palabra no es así. Hubo un discípulo llamado Tomás, seguidor de Jesucristo. Y cuando a Tomás le dijeron que Jesucristo había resucitado, él dijo, no, yo no creo. ¿Cómo hay que iba a resucitar? Es que cuando los muertos han resucitado. Y él no creía. Él dijo, yo tengo que ver para creer. Y un día estaban allí sentados en un aposento alto y estaba cerrada la puerta. Y dice la Biblia que Jesús se les apareció en medio y les dijo, paz a vosotros. Y se quedó mirando a Tomás. Y Tomás comenzó a temblar y a mirar a Jesús. Y Jesús lo llamó y le dijo, Tomás, ven, mira. Y le mostró las heridas de sus manos. Le mostró la herida de su costado y le dijo, mete tu mano en mi costado. Y tocó la herida. Y cuando Tomás vio a Jesús y sintió su herida, cayó de rodillas diciendo, mi Señor y Dios. Tuvo que confesar que Jesucristo era su Señor y tuvo que confesar que Jesucristo era su Dios. Jesucristo le dijo, tú has creído porque has visto. Pero más bienaventurados serán aquellos que crean sin haber visto. Con Dios, mi querido amigo, mi querido hermano, hay que creer primero para poder ver. Entonces Jesucristo le dijo a sus discípulos, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales van tras nosotros. Yo he experimentado, hermano, amigo, cómo Dios me ha perdonado, cómo me ha transformado, cómo me ha regenerado,
cómo me ha sanado, cómo ha sanado a mi familia. Yo he visto la sanidad de Dios, he visto cuando ha sanado enfermos en la iglesia. He visto pecadores transformados, siendo nuevas criaturas. He visto hogares a punto de perderse y cómo Dios mete su mano en medio de ellos, transforma su existencia y esos hogares se recuperan. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de esta verdad. Entonces, conocer la verdad implica tener una serie de experiencias con Dios. Experiencias del conocimiento de la palabra, experiencias de la fe en Jesucristo. Amén. De creer en su verdad, de creer que Él existe, que Dios se hizo hombre, se manifestó en carne y vino para salvarnos a nosotros. La experiencia de creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y ahora vive y reina en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque le sentimos. Dice el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Nosotros somos testigos de su existencia. Somos testigos de su verdad. Somos testigos de su palabra. Somos testigos del Evangelio. Somos testigos de la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Él se ha manifestado en nuestra vida. Y creo que Él ahora quiere darse a conocer. Pero como hemos sido conocidos, entonces ahora el Señor nos ha dado un mandato. Vaya, prediquen el Evangelio. O sea, prediquen las buenas noticias sobre mí. Vaya, díganle a las gentes que sí hay salvación. Vaya, díganle a las gentes que sí hay perdón de sus pecados, que sí hay una vida eterna. Vaya, díganle a la gente que yo soy real, que yo los amo y que yo los quiero salvar. Entonces, como decía al inicio de la enseñanza, el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿En qué consiste ese galardón? Consiste en la salvación del alma. Quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que no hay nada más grande que un ser humano pueda recibir aparte de la salvación. No hay nada más grande que la salvación. La salvación es lo más glorioso, es lo más maravilloso. Lo más glorioso de la salvación no va a ser el cielo. Lo más glorioso de la salvación no va a ser ni siquiera la vida eterna, ni las calles de oro, ni el mar de cristal. Lo más glorioso de la salvación será poder ver a Dios. El apóstol Juan dice: y le veremos cara a cara, tal como Él es. Job, en medio de su agonía, dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios, y lo veré y no otro. La esperanza de todos ellos era ver a Dios. Abraham era un hombre muy rico. Tenía muchas riquezas, tenía muchos ganados, muchas posesiones, pero él vivía en el campo, vivía en tiendas. Y alguien le dijo a Abraham: ¿por qué no vas y te compras una casa en una de las ciudades de la llanura? Mira qué ciudades tan bonitas: Zoar, Sodoma, Gomorra. Hay unas ciudades muy bonitas en las que tú puedes vivir más cómodamente. ¿Por qué estás viviendo en esas tiendas? Y él dijo: no, yo aquí soy extranjero y peregrino. Yo quiero vivir en una casa cuyo arquitecto y constructor sea Dios. Una casa que no es de esta tierra, una ciudad que no es de esta tierra. Abraham tenía puesta su mirada en el galardón, en la recompensa, en la salvación. Cuando Dios perdona nuestros pecados a través del arrepentimiento, a través del bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, entonces nosotros recibimos la promesa
de la vida eterna. Recibimos la promesa de que vamos a habitar en el reino de los cielos y recibimos la promesa de que vamos a poder ver a Dios y que le vamos a poder ver cara a cara tal como Él es. Eso es lo más glorioso de la salvación, poder ver a Dios. Dice la Biblia que para poder ver a Dios, entonces Él va a transformar nuestros cuerpos mortales, esta carne, esta sangre, estos huesos, Dios los va a transformar en cuerpos gloriosos. Y un día nos va a llamar y nos va a sacar de esta tierra y nos va a llevar a su gloria, nos va a llevar a su presencia. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses: porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así estar con Él por toda la eternidad. Eso es el Evangelio. Creer esta palabra, creer a la obra de Jesucristo, creer en la Biblia, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? El Evangelio. Y para salvarme, ¿tengo que ser evangélico? Por supuesto, tienes que creer al Evangelio, tienes que vivir el Evangelio, tienes que predicar el Evangelio, tienes que llevarle el Evangelio a todas las personas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Jesucristo. Amados hermanos y amigos, muchas gracias por estar allí, por haber escuchado esta enseñanza completa. No olvides darle like, no olvides suscribirte, compartirla con todas las personas. Gracias al Señor Jesús por esta transmisión, por este programa, por esta palabra que nos ha dado. Esta palabra nos edifica. Gracias a todos y cada uno de ustedes por esos mensajes tan bonitos que dejan ahí en el chat. Queremos que nos dejes también algunos comentarios. Si quieres, si tienes el deseo de que tratemos algún tema, déjamelo ahí en los comentarios. Siempre los leemos, siempre los tenemos en cuenta. Y cuando alguien pregunta, pues en los mismos comentarios le respondemos. Usted puede hacer su pregunta y volver a los días otra vez allí y encontrar la respuesta. Dios les bendiga, muchas gracias. Esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.